Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Vamos a llevar a cabo ahora mismo una sesión plenaria con el título Experiencia COIL, profesores y alumnos, doble visión. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a empezar explicando un poco qué es un COIL, quizá porque, bueno, pues puede haber gente que todavía no sepa muy bien exactamente. Un COIL responde a las siglas en inglés, que significa Collaborative Online International Learning. Y como su nombre indica, de lo que se trata es de establecer una colaboración entre dos profesores y un grupo de alumnos de distintas universidades. Esto es importante. Entonces, se trata de un sistema mixto de aprendizaje, todo ello dentro de un entorno online en el cual se van a utilizar una serie de herramientas online y donde lo que se lleva a cabo es una tarea en común. Un poco la finalidad de los COIL es que los alumnos desarrollen una serie de habilidades, que es lo que vamos a ir comentando, qué tipo de habilidades son las que van a ir desarrollando. Entonces, bueno, pues tenemos aquí en este caso a Sara, Sara Ratkovich González del Tecnológico de Monterrey, de México. Tenemos también a Masilis González de la Hola. Universidad Católica de Venezuela. Tenemos también a Dante Pineda de la Universidad de Lima, de Perú, y tenemos también a Paco Suay de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Y bueno, y en mi caso, Beatriz Guerrero González Valerio de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. La idea es que entre todos vamos a tener una mesa redonda y vamos a ir discutiendo o hablando un poco en torno a los COIL desde el punto de vista de la experiencia, tanto desde la experiencia nuestra como la experiencia de los alumnos. Entonces, si os parece, nos vamos a ir presentando de uno en uno y vamos a ir diciendo nuestro nombre, la universidad, la materia que impartimos y vamos a contar también un poco brevemente un poco los COILs que hemos realizado. Si queréis, pues si os parece, empieza Sara y Sara nos vas contando un poco tus experiencias de COIL. Yo, como ya comentaste, gracias Beatriz, soy Sara y yo estoy en el Tecnológico de Monterrey en el área de Ciencias de la Salud. Yo imparto actualmente la asignatura de Nuevos Paradigmas de Salud. Bueno, es una asignatura que está en inglés y también doy algunas otras asignaturas que tienen que ver con proyectos de investigación o con salud, inmunología y biología molecular en general. Y pues ahorita nada más he realizado dos COILs, actualmente uno que estoy realizado con la Universidad de San Pablo y otro anterior que también fue con San Pablo, de hecho, y en el que hicimos una colaboración que tenía que ver con derecho internacional en el caso de que volviera a ocurrir una pandemia, así como qué sucedería y qué podríamos hacer como cuestión de emergencia. Entonces lo hicimos con la Facultad de Derecho y aparte pues nosotros que somos de salud. Pues muchísimas gracias, Sara. Amasili, si nos quieres contar un poco tu experiencia con los COIL. Hola, mi nombre es Amalciri González. Yo trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Mi experiencia ha sido bastante grata. Yo ya he realizado 3 COIs, 2 con la Universidad San Pablo de Madrid, con la profesora Beatriz, y uno con el Tecnológico de Monterrey del año pasado. Eh, Realmente en todos los casos ha sido una experiencia muy agradable. Yo doy inglés 2 en la universidad a alumnos que estudian ingeniería informática y esa fue la razón por la cual me interesó participar en un COI porque le ofrecía a los muchachos la posibilidad de practicar el idioma con otros alumnos, con otras experiencias, con otras vivencias. Y eso fue lo que me llevó a participar allí. ¿Okay? Muchas gracias. Pues Dante Pineda, ¿nos cuentas un poco tu experiencia con los COIL? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, mi nombre es Dante Pineda. Yo soy docente en la Universidad de Lima, Perú. Enseño en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también en la Facultad de Arquitectura.
Dentro de la Facultad de Comunicaciones estoy en el área de artes visuales y enseño cursos de fotografía, ¿no? El curso técnica fotográfica y otro curso que se llama taller de fotografía. Bueno, en mi experiencia, bueno, he realizado un COIL, que fue el año pasado, en el 2023, y lo realizamos junto con Beatriz Guerrero, de la Universidad San Pablo de Madrid. Hicimos un COIL en curso de fotografía, ¿no? Y fue, bueno, una experiencia para mí nueva, retadora también en realidad, pensarlo para mí, porque me estaba enfrentando por primera vez esta modalidad y esta experiencia. Ya sabía de la existencia de los COILs, ¿no? En la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicaciones, estamos entrando cada vez más en ese territorio, digamos. Y bueno, en realidad fue una experiencia muy bonita, muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, fue un trabajo de estar bastante atento, ¿no? Con respecto a esto. Y bueno, ya más adelante vamos a contar ahí sobre la experiencia de los alumnos. Pero bueno, en tal caso fue mi primera experiencia con los COILs y estuvo buena en realidad. Me gustó. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y ahora Paco Suay creo que tiene mucho que contar sobre su experiencia en COILS. Adelante, Paco, gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues efectivamente soy Paco Suay y puedo contar alguna cosilla de los COIL. Empezamos con estos proyectos hace ya más de 5 años en nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera, en el campus de Valencia, una iniciativa que empezó el vicerrector de internacionalización con el objetivo de mejorar la internacionalización, la vinculación de nuestros alumnos. Recibimos formación, un primer grupo de profesores que fuimos pioneros en este sentido y bueno, pues a partir de ahí he tenido la suerte de poder realizar COILs con distintas universidades, con el Tecnológico de Monterrey, con FIU en Florida, con también una universidad Kumamoto en Japón, con la Universidad de Santo Tomás en Colombia, con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. La verdad es que he probado un poco de todos. Me falta todavía Oceanía, que es el continente que no he probado, el desarrollar un COIL. Lo tengo integrado en todas mis materias, en todas mis asignaturas. Imparto en dirección de empresas y en el grado en marketing distintas materias, desde fundamentos de marketing, marketing estratégico, planificación en marketing y simulación en marketing. Y siempre he tenido un cariño especial hacia los proyectos de internacionalización y me impliqué desde el primer momento y a raíz de adquirir esta experiencia con los COIL, pues nuestra fundación decidió otorgarme la coordinación de los COIL para poder apoyar a todas las universidades CEU en esta tarea de desarrollar y de implementar los COIL en nuestras universidades. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias, Paco. Y ahora, bueno, si paso a presentarme yo también. Bueno, Beatriz Guerrero, yo soy profesora de fotografía de una asignatura que se llama Fundamentos de Fotografía y Estética dentro de la Universidad CEU San Pablo. Entonces, pues yo también, desde que empecé con el primer COVID, desde entonces no he parado. Creo que también tengo la suerte en ese sentido que al impartir una asignatura como fotografía es fácil, ¿no? Poder colaborar. Desde mis primeras experiencias fue con Amasilis, que efectivamente ella al dar esa asignatura en inglés y yo también al impartir también en grupos internacionales, pues nos venía muy bien y a partir de ahí, bueno, pues he ido continuando cada año. De hecho, el año pasado, bueno, cuando hemos hecho el COI con Dante, ha sido la primera vez que he hecho un tema relacionado con fotografía, que los alumnos estaban un poco más cerca, pero siempre, si no, siempre ha sido de cosas un poco distintas. He trabajado también con el Tecnológico de Monterrey y ahora mismo Sara y yo estamos haciendo un COIL en común donde ella además su asignatura son nuevos paradigmas en salud, o sea que ahí es todo un reto, pero yo creo que bueno, que va a resultar, porque acabamos de empezar con el Icebreaker, yo creo que va a resultar un tema muy, 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 muy interesante, yo creo que sí, pero bueno, que en general en todos la verdad es que ha sido todo de disfrutar mucho y de salir colaboraciones muy interesantes, ¿no? El año pasado, por ejemplo, con Dante, que trabajamos el tema del color, como estábamos los dos dentro de fotografía, nos pudimos meter un poco más en la materia, pero siempre ha sido intentar sacar algo de los alumnos, ¿no? Algo que llevan ahí dentro ellos. Entonces, yo creo
Siempre muy interesante y muy bien. Bueno, pues ahora si os parece pasaríamos también a la siguiente pregunta, que sería un poco que contáramos cada uno, si os parece, qué es lo que nos animó a realizar un COIL. Y bueno, ya lo hemos contado un poco cómo ha sido la experiencia, si se han cumplido un poco nuestras expectativas. Yo creo que nos podríamos centrar en estas dos cosas. ¿Qué nos animó a realizar un COIL y si se han ido cumpliendo nuestras expectativas? Entonces, si queréis, volvemos a hacer en el mismo turno y vais contando un poco cada uno de vosotros. Bueno, a mí lo que me animó, en cuanto supe que era, yo también doy clases en en otra universidad y vi ahí como cursos de colaboración internacional. Entonces, primero tenemos que tomar un curso de preparación y todo eso. No he logrado hacer COIL en la otra escuela, pero aquí sí. En cuanto entré, de hecho, al Tecnológico de Monterrey, fue la primera materia que di, la de nuevos paradigmas de salud. Y después me dijeron, oye, estamos interesados en hacer esta colaboración, no sé si te interesa. Y así yo, sí, por supuesto que sí. Porque una de las cosas que me han gustado mucho a la hora de poder trabajar, digo, no, es la primera vez que puedo trabajar como con gente fuera de, pero siento que se nutre mucho la visión con la perspectiva, primero multidisciplinaria, de que agarremos cosas que sean de otras materias o de otras disciplinas, pero además que sí se nota mucho la diferencia de la visión cuando estamos en diferentes países. Entonces eso fue lo que dije, "Ah, sí, nos va a ayudar mucho". Y la verdad es que aprenden los estudiantes, pero también yo he sentido que he aprendido un montón. Sí he cumplido mis expectativas en cuanto a esto, porque sí se han logrado colaboraciones muy interesantes, pero creo que todavía me falta un poco más de experiencia como para poder armarlo de forma más óptima. Que bueno, ya llegaremos a la parte de los retos, pero sí, básicamente fue como la idea de poder aprender de otras regiones incluso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Amasilis, pues si nos quieres contar un poco qué te animó a ti a meterte en este mundo. Amasilis, no tienes micrófono. Ahora sí, ok. Como les dije inicialmente, lo que más me emocionó cuando me hablaron del proyecto era la posibilidad de que los alumnos podían practicar el idioma, que era un requisito de la actividad. Y en mi asignatura veo temas como estilos de vida, rasgos de personalidad, descripción de caracteres. Y eso coincidía perfectamente con lo que ellos iban a enfrentar en la actividad. Y creo que de verdad nos fue bien. A los muchachos le fue muy útil y, y por esas razones básicamente es que entramos en esto. Y en los dos casos, tanto en las dos experiencias con España y la experiencia con México, los muchachos salieron muy contentos, pudieron practicar el idioma y, y pudieron poner en práctica esas actividades que exigía la asignatura. Muchas Pues, gracias. Dante. Sí, bueno, en mi caso, en la Universidad de Lima, bueno, dentro de la Facultad de Comunicaciones ya hace un tiempo han estado motivando a los profesores a que participen, ¿no? En diferentes experiencias internacionales, en este caso como el COIL, por ejemplo, ¿no? En mi caso, el año pasado, el Departamento de Internacionalización se comunicó conmigo, específicamente Carolina Cruz, y me comentó de que había hecho contacto con la Universidad de San Pablo de Madrid. Y bueno, acordamos una reunión donde estábamos con Beatriz, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos. Y me propusieron, ¿no? La idea del COIL, en realidad, y a mí me pareció atractiva. Y bueno, así fue mi inicio, ¿no? En este caso con la experiencia COIL. Y bueno, con respecto a las expectativas, sí cumplió mis expectativas. También, bueno, más adelante imagino también vamos a hablar de los retos, ¿no? Que impuso esto, pero también se presentaron cosas que yo no había previsto en el camino, digamos, ¿no? Que también estuvo interesante
en esta primera experiencia. Pero en general, hacia el final, sí sentí de que hubieron resultados bastante interesantes, ¿no? Igualito la materia que nosotros hemos, o en la que participé junto con Beatriz es fotografía, ¿no? Y como bien sabemos, la fotografía pues es un medio, vamos a llamarlo, universal, ¿no? O sea que lo podemos entender en todas partes del mundo, pero también a la vez hay su cuota cultural, obviamente, ¿no? Así que por ese lado, ese intercambio cultural creo que obviamente es en general en los COILs una de las experiencias más, más interesantes, ¿no? Ese intercambio cultural. Aparte del conocimiento, obviamente, ¿no? Pero es las perspectivas de diferentes lugares, ¿no? Diferentes espacios. Y yo creo que eso fue bastante interesante con el COIL que realizamos el año pasado con Beatriz, ¿no? Porque se planteó un tema general, ¿no? Que tenía que ver con el color, con la capacidad comunicativa del color a través de la fotografía, de las emociones, ¿no? Que es algo humano, digamos, ¿no? El tema de las emociones, pero las perspectivas o el tema cultural estaba ahí, ¿no? Igual también, bueno, fue comprobar también que al final, más allá de lo cultural, también hay un elemento humano que es transversal, pues, ¿no? En todos nosotros. Y eso estuvo bastante interesante en realidad. Perfecto, muchas gracias. Pues Paco, cuéntanos un poco tú también. Sí, pues yo desde que empecé en la universidad hace ahora 14 años me impliqué mucho en proyectos internacionales. Al venir del ámbito de la empresa entendía que nuestros alumnos tenían que estar muy preparados para un ámbito internacional, para trabajar con proyectos y con equipos, con multitud de personas, con diferentes culturas y con diferentes formas de entender el mundo. Y durante varios años he estado de coordinador de movilidad en nuestra facultad y hace unos años se planteó el hacer una formación. La universidad apuesta por la internacionalización como uno de esos ejes estratégicos y en esa internacionalización entraban los COIL, no solo el hecho de captar alumnos internacionales o tener Erasmus, que es un programa con un gran éxito en Europa, sino ver la posibilidad de poder integrar la internacionalización dentro del aula. Y es así como surgen los COIL, ¿no? Con la posibilidad de poder desarrollar un proyecto internacional sin que los alumnos se vean en la obligación de tener que viajar, que a veces puede ser difícil por los costes que conlleva o por las fechas, y hacen un proyecto. Y en este sentido, después de esa formación, pues ya me lancé a hacer proyectos y como antes indicaba, pues he hecho distintos proyectos con distintos países. La expectativa, pues yo creo que para el alumno tiene que estar en ese aprendizaje, por un lado, de competencias interculturales, de cómo entender el mundo desde una perspectiva distinta, cómo lo entiende una persona, o cómo en mi caso el mundo de los negocios o del marketing se puede entender en México, en Colombia, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, y cómo se puede entender a lo mejor en España, o cómo se entiende también el mundo del marketing o las campañas de comunicación. Entonces tiene esa doble perspectiva de la interpretación del mundo que hacemos de distinta forma y luego también el propio aprendizaje de la materia, ¿no? Que también tiene que estar ahí. Y hay veces que las expectativas se cumplen y voy a decir que hay algunas otras que tampoco se cumplen tanto, ¿vale? La elección del socio es importante, ¿vale? Que el profesor esté muy implicado, que sea consciente de que hay que dedicar tiempo, que el aprendizaje puede ser muy significativo para los alumnos, pero que en ocasiones también requiere que del profesor un esfuerzo importante, puede trabajar fuera de horarios, de acompañar a los alumnos fuera de su horario natural de clases, de salir de la zona de confort. Y a veces eso es difícil de interpretar tanto para el profesor como también para los alumnos. Pero bueno, yo todas las expectativas que tenía se cumplieron de sobra siempre, porque al final, sea la experiencia más positiva en un aspecto o en otro, yo creo que siempre podemos sacarle ese aprendizaje y que nuestros alumnos salgan preparados para un mundo globalizado, para un mundo donde no hay ya fronteras prácticamente entre los países. En Europa lo llevamos viviendo ya desde hace años y donde el alumno, sobre todo en algunas disciplinas, como en el mundo de los negocios, va a tener que trabajar con gente de otros países seguro,
O sea, muy raro que no lo tenga que hacer. Y en ese sentido tenemos que prepararlos para ese entorno laboral y yo creo que el COIL es una herramienta formidable para ello. Pues sí, bueno, en este caso totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Paco. Yo en mi caso, a mí lo que me animó, bueno, pues como mucha gente, yo no sabía muy bien lo que era el COIL y hace unos años, pues en la universidad nos empezaron por dar una serie de cursos en los cuales creo que muy detrás de ellos estaba también Paco Suay y, y bueno, pues me gustó mucho la idea porque sí que entiendo que es verdad que estábamos hablando y ya desde hace muchos años en la universidad lo estamos viendo, que tenemos un nuevo tipo de alumno y que les tenemos que dar nuevas herramientas y evidentemente el COIR sí que suponía una manera de darles esas nuevas herramientas. Como bien decía Paco, es una manera de salir de su zona de confort y también ampliarles un poco la perspectiva, porque quizá damos por hecho que los alumnos son muy conscientes de que se tienen que mover en en este ambiente internacional, pero a lo mejor no tanto como nosotros creemos, ¿no? Entonces esto ya supone el empezar a ir viendo, ¿no? Yo creo que es el futuro y el presente también, el moverse en este tipo de entornos internacionales. También porque yo creo que suponía para ellos también el hecho de adquirir una serie de habilidades nuevas eh, y que las van a necesitar también, ¿no? Entonces, pues todo esto a mí me parecía que podía estar muy bien y también de alguna manera, pues para mí suponía hacer algo distinto y eso también me atraía, eso es una de las cosas que me atrajo. Y sobre si se han cumplido mis expectativas, yo creo que generalmente sí. He de reconocer que yo creo que un COIL implica mucho trabajo, muchísimo trabajo previo. Yo creo que eso es clave de cara a que un COIL pueda salir bien. Pero en general las relaciones que tienes con los profesores yo creo que son excelentes. De hecho, aquí están, ¿no? Que aquí estamos todos, o sea que estupendo, muchísimas gracias. Yo creo que también nosotros mismos salimos de nuestra zona de confort. Nos ayuda también a nosotros a ampliar perspectivas, a ver otras cosas, a ver otras formas de trabajo, a entender también otras veces otras universidades, etcétera. O sea que yo creo que en general es muy positivo. Y luego, con respecto a los alumnos, yo creo que ha habido de todo. O sea que al final, bueno, pues yo he hecho en ese sentido también distintos tipos de COIL, en algún caso casi siempre obligatorios, pero en algún caso en los primeros que todavía no tenía muy claro cómo iba a ser, pues era más voluntario y ha habido de todo. Ha habido alumnos que crees que, que llevan mucho de esos COIL y otros que te da la sensación que, bueno, lo han hecho porque había que hacerlo. Pero bueno, siempre hay de todo. Así que en general, pero en general muy bien. Y si os parece ya la tercera pregunta sería, aquí ya podemos abrir un poco más a debate, si os parece. Entonces sería desde vuestro punto de vista, perdonad, aspectos positivos y aspectos negativos de los COIL. ¿Qué, qué veis así? Positivo y negativo. Venga, voy a abrir yo el turno este, diciéndote que aunque sean aspectos negativos en algún momento determinado, siempre tiene algo de positivo. Me explico. A veces es difícil encajar horarios, ¿no? Cuando trabajamos sobre todo con la diferencia con, por ejemplo, Latinoamérica, pues manejamos en una diferencia horaria importante, con Japón, por ejemplo, desde España también. Puede ser un aspecto negativo, pero al final tiene un aspecto de aprendizaje positivo. Y es que a veces pensamos que estamos solos, ¿no? Que nuestras 7 de la tarde son las 7 de la tarde para todo el mundo, y no es así. Entonces, tiene ese aspecto, yo creo que diríamos, de que todo ese aprendizaje, por negativo que sea, por una experiencia dura que pueda suponer, siempre tiene algo de positivo. No solo el tema de horario, sino pues, la diferencia cultural, ¿no? El compromiso de la puntualidad o cómo participamos en función de las diferencias entre unos países y otros, cómo damos feedback, si lo hacemos de manera directa, pues en España somos más indirectos, entonces recibir una retroalimentación directa donde te digan abiertamente lo que has hecho mal, para un alumno nuestro es un shock, es como algo impensable, ¿no? Entonces lo puedes ver como un aspecto negativo, pero yo creo que lo tenemos que ver como un punto positivo, en el sentido de que vaya aprendizaje que me llevo, todavía siendo un estudiante de universidad, y en ese sentido yo creo que es donde lo tenemos que trasladar, ¿no? Aunque haya aspectos difíciles o complejos o de lo que podamos llamar negativos, que al final todos ellos van a acabar siendo
cosas positivas en el aprendizaje personal. Es cuando una persona tiene una experiencia negativa en su vida, una pérdida, un gran problema, una dificultad en el trabajo, de ahí siempre sacamos un aprendizaje. Y entonces yo creo que es lo que es muy positivo de los COIL, que siempre vamos a sacar un aprendizaje positivo para ello. No sé qué os parece esa reflexión. Sí, dime, yo concuerdo. Ay, Amazilis, otra vez estás. Sí, yo concuerdo porque justamente esta parte de que lo que son las dificultades son de las que nos hacen darnos cuenta de dónde estamos flaqueando. En mi caso, por ejemplo, siempre mi problema luego es con la organización. Y organizarte con gente que tiene un uso horario tan diferente, pues 7, 8 horas de diferencia, especialmente cuando está ahí con España, que es con quien yo he colaborado. Y si es como hacer mucha conciencia de cómo tienes que andar organizando tus horarios, cuáles son las horas que están como en medio y así. Entonces sí estoy de acuerdo con eso de que los puntos negativos son más bien puntos a mejorar. ¿Qué es esto, Basilis? Perdón que te interrumpí. Ah, no, yo quería puntualizar en eso que decía Paco, y un poco lo que tú dices, que lo que aparentemente puede uno pensar que es negativo, no, porque comienzas como a ver otra perspectiva, ver la importancia de cosas como la responsabilidad. Para los muchachos, eso termina siendo como un punto muy importante, porque se dan cuenta que, bueno, no puedo entrar a la reunión, conectarme a la hora que a mí se me ocurra, sino que es que estoy jugando con el tiempo de otras personas. Este, el hecho, y en eso de la responsabilidad, como para cada grupo cultural, ese valor puede ser distinto y no igual al tuyo. Eh, lo otro que me parece que fue importante o siempre ha sido importante es que los muchachos ven las diferencias de conductas, las diferencias de actuación de un pueblo a otro, y, y algo yo en algún momento pensé que podría ser negativo, y para mi sorpresa, por ejemplo, en este semestre yo no estoy trabajando con ningún COE y se me han acercado alumnos a decirme que si no íbamos a trabajar con COEL porque tenían referencia de otros compañeros y que ellos querían trabajar. Entonces, cuando yo pensé que a lo mejor no había tenido mucha importancia para la gran mayoría, me estoy dando cuenta que sí, que a ellos les llamó la atención y que para ellos fue valioso el trabajo. A ver, por mi parte, bueno, me empiezo con lo positivo. Con lo positivo definitivamente es el intercambio cultural y de experiencia y de dos lugares diferentes. En cuanto a lo negativo, más que negativo, ¿no? Un poco partiendo de lo que menciona Paco, ¿no? De esa postura. En tal caso, puntos evidentemente más positivos y otros un poquito más difíciles, los podríamos poner así, ¿no? Definitivamente también es el tema de horario, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho con Beatriz, que es, bueno, Beatriz está en España, yo estoy en Perú y hay ahorita, por ejemplo, 7 horas de diferencia. Y bueno, en tal caso ahí lo que reta tanto a los profesores como a los alumnos es a organizarse bien, ¿no? Que no siempre es fácil, definitivamente, ¿no? Y, y claro, obviamente también me parece interesante lo que menciona Amasilis, ¿no? Que es los valores, ¿no? O sea, por ejemplo, del compromiso, culturalmente eso también son valores que no necesariamente están en el mismo lugar, digamos, o no son concebidos de la misma manera, ¿no? En tal caso, ese roce yo creo que es saludable, ¿no? Porque también permite a todos, en realidad, ¿no? Una vez más, a docentes y alumnos, tener conciencia de la diversidad, ¿no? Diversidad de valores, de posturas, ¿no? Y claro, o sea, nos saca de nuestra zona de confort, definitivamente. Y eso siempre es siempre es saludable, ¿no? O sea, el ponernos en esta situación un poquito más incómoda, ¿no? Uy, no me puedo reunir en la mañana, va a tener que ser en la noche, o vemos cómo hacemos, bueno, es cuestión de que así es el mundo también, ¿no? Así es la realidad también, y yo creo que es bastante saludable en ese sentido, ¿no? En tal caso, esos puntos
más difíciles nos sirven a nosotros, de hecho, para mejorar para lo que viene, ¿no? Mm. Y por mi lado termino con esta parte. A mí lo que se me hizo un poco más difícil ya en una autocrítica es, me hubiera gustado tener más tiempo em, para, o sea, sí di un feedback con mis alumnos, pero no fue el tiempo que a mí me hubiera gustado dar un feedback con respecto a al COIL, ¿no? Me quedé en esta primera experiencia personalmente como que bien, como quien dice, apretado de tiempo con terminar los objetivos de la materia Mm. y a la vez también dar el tiempo con el COIL en cuanto a la retroalimentación, ¿no? Esos son los puntos que a mí me hubiera gustado manejar mejor, ¿no? Que de hecho que para uno futuro ya lo tengo mapeado, ¿no? Eso por mi parte. Es muy importante, Dante, en el COIL, esa última parte de reflexión, de poder tener ese tiempo con los alumnos para exigirles también una reflexión personal de qué aprendizaje se llevaron, cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron, cómo los superaron, cómo trabajaron en equipo, qué diferencias culturales vieron. Y es verdad que a veces a esa parte le damos menos importancia porque ya es el final, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y yo creo Ujú. que hay que tenerla muy en consideración. Sí, Y, definitivamente. mm, y luego quizá lo más negativo de todo es la carga de trabajo para el profesor. Siempre lo digo en los cursos, cuando doy formación a los docentes de las universidades nuestras, lo digo, no quiero engañar a nadie, esto es trabajo. Pero es un trabajo muy bonito, porque al final si tienes que corregir una serie de ensayos o tienes que leer una documentación de un alumno, pues bueno, es un trabajo, pero como más monótono, que siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Esto también a nosotros nos saca de la zona de confort, nos obliga a coordinarnos, pues a trabajar un domingo por la tarde para hacer una sesión online, para trabajar con antelación un montón de horas que los alumnos no lo ven, para preparar materiales, para pensar a lo mejor cómo enfocamos este tema. Y eso a veces pasa como desapercibido y ese tiempo de preparación, esos cimientos que le tenemos que poner al edificio del COIL son importantes. Pero es verdad que luego quedan y que luego eso se traslada y el alumno lo percibe de que ha estado todo bien organizado, que se ha trabajado bien toda la materia, que se ha incidido bien en las diferencias culturales y muy importante esas reflexiones finales. Yo incluso las valoro a nivel de puntuación, les puntúo a los alumnos esa última reflexión final que puedan hacer y cuando en algún caso ha habido alguna dificultad especial, porque ha habido un equipo difícil en la manera que han trabajado o algún alumno que ha quedado un poco descontento, incluso me reúno personalmente con ellos para intentar limar esos puntos negativos, por decirlo de alguna manera. Pero lo único que tiene, yo creo, de negativo es trabajo, es lo único que se le puede decir, incluso para el alumno, porque también para él le supone un esfuerzo extra al que no está acostumbrado. Pero yo creo que con Crece supera, ¿no? La expectativa que podamos tener y supera también la experiencia. Y como decía Amasilis, luego vienen a preguntarte, oye, que yo no tengo un COIL, en mi asignatura no hay COIL, o este año, ¿con quién hacemos el COIL? Y a mí esto también me ha pasado y es muy bonito. Cuando el primer día de clase te dicen, oye, ¿con quién nos toca el COIL este año? Pues sí, pues esta pregunta yo ya más o menos creo que, bueno, coincide plenamente con todo lo que habéis dicho. Simplemente por señalar algo positivo, también es cuando ves lo que han hecho, que en este caso, ¿no? Porque al final siempre les pides una tarea. Entonces yo creo que eso también es muy, pues cuando ves lo que están exponiendo, porque generalmente yo sí es una cosa que intento hacer en clase, que la expongan, que todos lo vean, entonces todos están viendo lo que han hecho otros y demás. Eso es muy positivo porque ahí sí que te das cuenta que ha habido algo, que realmente ha habido una colaboración y que se ha llegado a algo, ¿no? Que es tangible. Eso está muy bien. Y luego yo efectivamente de aspectos negativos no vamos a entrar en lo de qué es más trabajo, porque evidentemente coincido plenamente, todos los que hemos hecho COI lo sabemos, mucho trabajo previo especialmente, ¿no? No solamente en domingos, en este caso, por ejemplo, Dantillo este año en agosto, nos reuníamos en agosto, yo de repente en una cena tenía que salir pitando, que porque tenía que de repente que cosas de estas, o sea que, pero bueno, y luego también, no negativo, pero sí creo que hay un reto interesante que también que es el de la tecnología, que nos enfrentamos a ese reto. Porque claro, además nosotros tenemos que tenerlo todo, todo, todo en ese sentido como muy estructurado
y siempre surge algún tema, siempre surge algún problema y el alumno, claro, recurre a ti como la persona que lo sabe todo y que se lo va a saber resolver, ¿no? Entonces, evidentemente ahí yo creo que también hay un reto interesante también por nuestra parte, ¿no? El reto tecnológico. Pero si os parece, pasamos también a la siguiente pregunta para que si no se nos va a echar el tiempo encima, y es, ¿qué elementos consideráis que son indispensables en un COIL, imprescindibles? Que hay que contar con ellos siempre en un COIL. Por ejemplo, Paco estaba diciendo el tema, ¿no?, de la reflexión final, ¿no?, que considerarías que es uno de los temas imprescindibles. ¿Qué otros elementos consideráis imprescindibles en un COIL? Bueno, eso va de la mano, pero comunicación, o sea, que tengamos un medio de comunicación efectivo. En una de las experiencias que yo tuve con el COIL el año pasado, escogimos Teams como medio de comunicación y fue muy complicado porque como que nunca se pudieron poner de acuerdo bien en el Teams. No sé si en otras instituciones, pero en el TEC casi no se usa, estamos tratando de hacer que se use un poco más y casi no hablaban. Entonces, literal, utilizaron el Teams para pasarse sus números y hablar por WhatsApp. O sea, no usaron el Teams para lo que queríamos. Y uno de los objetivos de que usaran el Teams era que pudiéramos también dar seguimiento y darnos cuenta si estaban hablando, no estaban hablando, estaban poniendo de acuerdo, que pudiéramos como tener una visión más transparente de cómo estaban de trabajo. Y pues al final sí vimos que había muchos grupos que hicieron eso de pasarse el WhatsApp y trabajar por WhatsApp. Y después sí llegaban con nosotros y nos decían, ay, es que los de este grupo no me contestan y te mandaban las capturas del WhatsApp y es como, para eso hicimos el Teams, pero sí había resultado eso de tener un medio de comunicación que sea efectivo, que igual viene de la mano con la parte de lo de la tecnología como reto. A veces es complicado porque pues sí, aunque todos usamos WhatsApp y todo eso, creo que a veces para algunas cosas no es el medio más eficiente. Eh, es más difícil recabar ciertas evidencias y así. Entonces, yo creo que buscar una forma de comunicación eficiente es una de las cosas claves de un código. Comparto ahí Yo contigo, pienso Sara. también, No, disculpa, Amasilis, perdón. ¿Ves? no, es que yo pienso también que, que es muy importante eso de la comunicación y que ellos puedan utilizar un medio que sea literalmente inmediato, porque eso es lo único que garantiza que se pueda dar la actividad. Básicamente creo que es eso, porque Sí. este trabajo sin comunicación no funciona. No, el eje principal es la comunicación, sin duda, Sí, porque es lo que nos va a determinar todo, de cómo el equipo puede trabajar, puede colaborar. Pero yo quiero incidir aquí en la importancia de como las tres fases que tiene el COIL. El icebreaker, ese primer momento de romper el hielo, de tener alguna actividad más distendida, creo que también es importante, sobre todo pensando en gente joven que necesita empezar a conectar de alguna manera. Cuando lo hacemos presencialmente esto es más sencillo porque la gente se puede ver, se puede tocar. Eh, Online es más complejo, pero yo creo que es importante también intentar generar algún tipo de actividad, de romper el hielo, donde ellos empiecen a conectar y busquen su elemento de comunicación. Porque a mí también me pasó, como dice Sara, el intentar hacerlo en Teams y no hay forma. Los alumnos no quieren trabajar en Teams y se van al WhatsApp y acaban trabajando en WhatsApp. Pero es verdad que yo no estoy en el WhatsApp de ellos, no puedo hacer un seguimiento de qué está pasando en el equipo. Entonces, también una herramienta importante es que aprendan que hay tecnologías que van a tener que utilizar en el mundo de la empresa y aunque no les guste, las tendrán que utilizar. Entonces no podrán hablar con su jefe por WhatsApp y enviarle un WhatsApp al jefe. Igual tiene la empresa una herramienta como Teams o como Slack y ahí tienen que comunicarse efectivamente, no pueden hacerlo como ellos quieran. Entonces, esa faceta de comunicación importante, el icebreaker que decía, el proyecto en sí mismo y luego la reflexión que ya comentamos antes, como esa última etapa final. Pero es cierto que yo creo que el elemento clave al final es cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a entender. Si trabajamos en un idioma que no es el nuestro y nos toca trabajar todos en inglés, pues los alumnos tienen que adaptar también el vocabulario, el lenguaje, la forma de expresión. Y luego es curioso, como hablando el mismo idioma en Perú, en Venezuela, en México, en España, pues cuando nos ponemos a hablar encontramos diferencias también en el lenguaje
incluso en el lenguaje también académico o en el lenguaje profesional. Y esto los alumnos también es bueno que lo aprendan. Entonces, yo creo que esa parte es para mí, como decía Sara, es la parte de comunicación, puede ser la palabra quizá que esté en la punta de la pirámide, ¿no? Arriba del todo, y sobre la que se tenga que sostener todo lo demás. Porque si hay buena comunicación, al final lo demás funcionará en un COIL. Por mi parte, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado también, por la experiencia que he tenido. Yo quiero mencionar algo que de repente puede sonar hasta un poco evidente, pero igualito salió en la reunión que tuve con internacionalización en la Universidad de Lima, cuando evaluamos la experiencia. Por ejemplo, en el COEL que tuvimos en el 2023, por ejemplo, Beatriz entró en el COEL con un curso que vendría, voy a llamarlo así, fotografía uno digamos, ¿no? Y yo estaba con un curso que era, digamos, equivalente a fotografía 2. Entonces, si bien estábamos hablando, estábamos planteando un tema de lenguaje, en algunos momentos, por un tema de tiempo, de que las universidades no comienzan en las mismas fechas o acercada, digamos, el ciclo universitario, porque en este caso, Beatriz, tú comenzabas después, ¿no? Yo había comenzado antes y se generó un pequeño reto ahí con respecto a, por ejemplo, ¿no? La Universidad de Lima comenzó antes, un mes antes aproximadamente, y yo estaba en un curso de fotografía de nivel 2 digamos, ¿no? Con más conocimiento que los alumnos de Beatriz, que vendrían a hacer fotografía básica, y ellos comenzaban después. Así que fue un reto ahí en algún momento lograr entrar en un momento propicio, digamos, ¿no? Y pertinente a ya comenzar el COIL, ¿no? Que claro, Beatriz tenía que esperar todavía a cubrir ciertos temas básicos, en este caso específico, y digamos que mis alumnos en este curso de fotografía, vamos a ponerlo a nivel 2 ya lo tenían, ¿no? Entonces ahí, em, de repente, sí, el tema de los cursos, ¿no? De que de alguna u otra manera sí sean cursos que por diferentes motivos enganchen sin mayor problema, ¿no? En tal caso. Igual con Beatriz pudimos sortear eso y al final los resultados fueron bastante interesantes en realidad. Pero eso de ahí, ¿no? Eso fue algo que al menos en la reflexión final que tuve con respecto al curso y también cuando me reuní con el Departamento de Internacionalización en la Universidad de Lima, observamos eso, ¿no? Y con otros profesores que habían tenido su COEL también. Eso por mi parte, ¿no? En esta cuestión indispensable, digamos, ¿no? Que creo que sí. Al menos yo lo tuve, me quedó a mí como lección esa parte de ahí, ¿no? Sin duda, esto pasa, Dante, el hecho de coordinar, como coordinador de las universidades lo veo cuando los profesores me plantean, es que yo empiezo en septiembre, pero mientras explico unos temas ya no me da tiempo de enganchar con el COIL porque el otro profesor empezó antes y es cierto que a veces hay que hacer ahí un encaje entre las dos materias, los contenidos, las fechas. Luego no coinciden las fiestas muchas veces, la Semana Santa en Madrid es una Exacto. semana antes que en Valencia y estamos en el mismo país y tenemos más vacaciones nosotros luego. Entonces, encajar luego todo eso es complejo, pero ahí es una tarea más nuestra como docentes y efectivamente con comunicación al final lo puedes solventar. Yo creo que si hay buena voluntad por parte del docente, da igual que la materia no sea la misma, que el nivel de los alumnos no sea el mismo, que los horarios no sean los mismos. Al final siempre encuentras un punto de encaje, un punto de colaboración que yo creo que es lo bonito, que yo creo que también sería otra de las palabras para enmarcar, ¿no? O para destacar en negrita, que es la colaboración. Si tienes ganas de colaborar, lo harás el COIL al final. Sí. Pues fijaros, yo en ese aspecto, bueno, totalmente de acuerdo, la comunicación, colaboración. Yo también, bueno, tengo una serie de ideas así. Una de ellas yo creo que es mucha preparación. Yo creo que un COIL sale bien y aún así va a haber siempre, ¿no? Muchísimos imprevistos, pero sale bien porque tiene que estar muy bien preparado, intentando tenerlo lo máximo posible, lo más atado posible. Yo creo que eso es importante. Creo que es importante que haya buena onda entre los profesores.
¿no? Porque no siempre tienes el mismo nivel, ¿no? De buena onda. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque al final, efectivamente, son muchas horas que hay que estar allí y muchas cosas que hay que resolver sobre la marcha. Creo que también es interesante, por ejemplo, buscar un tema que interese a los alumnos. Yo por lo menos eso siempre ha sido como una de mis máximas, ¿no? Cuando estábamos ideando, la suerte al ser fotografía, que es un tema muy amplio, entonces se pueden intentar buscar muchas cosas, pues yo siempre he intentado buscar algo que de alguna manera les pueda atraer, ¿no? A ellos y yo creo que eso es interesante también. Creo que también es muy importante también desde el principio explicar a los alumnos qué se espera de ellos, porque para ellos también COIL es algo es algo nuevo, muchas veces no han hecho nada de esto, ¿no? Y yo sobre todo como doy en primero, pues seguro que no han hecho nada. Entonces sí explicarles muy bien en la medida de lo posible qué se espera de ellos. Por ejemplo, yo creo que el hecho de la rúbrica les ayuda también, que sepan ya en esa rúbrica qué es lo que qué se va a evaluar. Y luego yo también, es algo que creo que también hay veces que hay que ser consciente de que además del COIL, los alumnos tienen otras asignaturas. Entonces también muchas veces quedarnos un poco y decir, bueno, a ver, me encantaría pedir esto, pero no puedo porque tienen mi asignatura, pero tienen también otras más, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante. Yo creo que son elementos que a lo mejor no sé si indispensables, pero sí que creo que es bueno tenerlos en cuenta cuando estamos organizando y cuando estamos preparando un COIL. Sí, eso Y también. Iba a agregar que las instrucciones tienen que ser súper claras. Si no perdemos mucho tiempo reexplicando. Sí. efectivamente. Y aún así, la cantidad de veces que hay que repetirlo, ¿no? Así que, si os parece, si queréis, pasamos a hablar desde el punto de vista de los alumnos. Y vamos bastante de tiempo tal, para no alargarnos mucho. Si os parece contar un poco vuestra experiencia con los alumnos, sería qué veis de positivo, qué creéis que se llevan ellos. Y también desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de los alumnos, si creéis que hay un desarrollo de habilidades sociales, si hay también un desarrollo de habilidades intercomunicativas, o un desarrollo también de herramientas online o habilidades profesionales. Entonces, bueno, pues un poco, si os parece, pasamos ahora al punto de vista de los alumnos, desde nuestra experiencia, ¿qué consideramos? Eh, puedo, yo siempre, en los tres casos que he trabajado, eh, siempre me ha llamado la atención que es como que si ellos pensaran al inicio que todos los muchachos de su edad en todas partes piensan y sienten igual que ellos. Y después comienzan las sorpresas, las reacciones que cuentan, ¿no? Cuando se dan cuenta que no todos piensan igual, que no todos ven el mundo exactamente igual, que para lo que para ellos algo puede ser normal, para otro que no vive aquí es algo totalmente extraño, ¿ok? Esa es una cosa. Y la otra es esa curiosidad que les genera el el ver cómo se comporta el otro, por qué se comporta así. Y todos en general, siempre al fin de cuentas, por ejemplo, mis alumnos que trabajan que están estudiando informática, me llama la atención que la relación con los medios de comunicación online, de internet, de qué elementos podían utilizar o no, siempre para ellos surgía algo nuevo, algo que de repente no conocían y que nunca habían utilizado. Y enfrentarse a ellos siempre termina siendo un reto. A muchos por primera vez lo veían. Por ejemplo, cuando trabajamos con Padlet, había unos que nunca no sabían que eso existía. Este, para ellos era más cómodo trabajar con Instagram y ese tipo de cosas. Esas son las dos cosas que siempre me han llamado más la atención. O sea que a fin de cuentas sí, terminan enriqueciéndose porque terminan tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista del manejo de los medios de comunicación que tienen a su alcance,
terminan sobreponiéndose a las dificultades que puedan encontrar. Yo comparto contigo, Amasilis, el hecho de que a veces pensamos que son nativos digitales y un Sí, alumno no se maneja tan bien en herramientas ofimáticas profesionales como a lo mejor sí que lo hacen en redes sociales, que sin duda manejan muy bien las redes sociales, pero luego les pides que graben un vídeo, que compartan, que hagan no sé qué y les cuesta más. Entonces yo creo que sí, trabajan muchas facetas dentro de un call. Yo creo que para ellos la experiencia es mucho más grata, es más divertido también, porque trabajan con gente de fuera de su universidad, con estudiantes de otra cultura, que pueden de repente ponerse a hablar de música, pues del tiempo, y ahí qué clima hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de coches utilizáis vosotros? O cuándo descansáis? ¿O cuándo vais a comer? O cuándo, qué horarios tenéis, ¿no? El horario incluso de comidas, de cenas es distinto a veces. Y todas esas curiosidades les ayudan a aprender de otra cultura, a aprender de otra manera de entender la vida, como tú decías. Y luego tiene el aprendizaje propio del proyecto que hagamos, que si estamos trabajando en el mundo de la fotografía o de la salud o de los negocios, siempre aprenden algo. Entonces, en ese sentido también tienen el aprendizaje que diseñamos nosotros dentro de lo que sería el proyecto en nuestra asignatura, pero un aprendizaje cultural que o viajas al otro país y estás unos días allí o no lo adquieres. Entonces, el COIL es una manera de conseguir esto, ¿no? De que sin viajar sí. puedas aprender de otra cultura. A Japón, a todos nos pilla muy lejos Japón. El hecho de poder trabajar con alumnos japoneses, con una universidad japonesa, pues al final les va a acabar aportando el conocimiento de una cultura de otro país tan lejano que posiblemente nunca podrán visitar por la dificultad, por lo costoso del viaje, por lo lejano que está, y les sorprende mucho. Piensan que a lo mejor Japón es un país que está muy por encima tecnológicamente de Europa y de repente descubren que no, que es un país como nosotros o al revés, ¿no? A veces tenemos la imagen desde España hacia Latinoamérica, hacia los países hermanos de Hispanoamérica, de que estamos más avanzados y luego descubren que no, que estamos al mismo nivel en lo tecnológico y en lo humano y en todo. Entonces yo creo que esos aprendizajes de repente que descubren de tener otra mirada del mundo, yo creo que es lo mejor desde la perspectiva de la experiencia del alumno, el que ven el mundo con otras gafas, con otras lentes. Y yo creo que eso es para lo que le tenemos que preparar, para ciudadanos del mundo que sean capaces de aceptar a todos. Y el COIL yo creo que en este sentido es una herramienta perfecta. Sí, justo lo que se me hace interesante, por ejemplo, de cómo se arma la colaboración de parte del TEC de Monterrey, es que esta materia es como es para sacar eh, pues un certificado especial internacional. En Sí. realidad mis estudiantes casi no se conocen, son de todos los campus, entonces son de más de 5 campus de muchas regiones de México, que pues ya saben, México es muy mega diverso en ese sentido. Entonces, entre ellos tienen un montón de diferencias culturales, porque sí tenemos mucha diferencia cultural, a veces incluso la comida, cosas así. Y luego todavía tener esta comparación con otro país que también es hispanoparlante, pero tener que aparte tener la comunicación en inglés y aprender cosas diferentes y todo eso. Y bueno, y también nos ha tocado en las dos colaboraciones que hay estudiantes Erasmus, entonces todavía es de otras regiones. Entonces sí es muy enriquecedor desde esa parte y justamente lo que es de los ciudadanos del mundo, porque al final aprenden cómo funciona y cómo deben comunicarse con personas que son de otro lugar. Eh, Digo, no sé, con ustedes que han tenido como experiencia haciendo calls con México, una de las cosas que tenemos un poco arraigado malamente aquí es como somos muy impuntuales en general. En la escuela tratamos de no, o sea, en el TEC sí son se fijan mucho en la puntualidad, pero en general en México tenemos una cultura de impuntualidad. Y sí se dan cuenta que a veces eso resulta muy chocante con personas de otras culturas porque es como una falta de respeto grandísima. Y aquí siempre manejamos lo de los 15 minutos de tolerancia. Y ese tipo de cosas chiquitas sí luego suscitan como problemas y les ayuda como también a entender que no es que las otras personas quieran estar como
pues tirar mala onda, sino que simplemente es otra forma de verlo culturalmente hablando, incluso las formas de hablarse. Y eso se me hace que sí se lo llevan, que está muy bien. Y en la parte de cuando estamos haciendo colaboración, que a mí me ha tocado hacer estas dos colaboraciones con materias completamente diferentes, también es muy interesante porque sí aprenden sobre algo que nunca se les había ocurrido, como la que estamos haciendo ahorita de fotografía, en que dicen, bueno, ¿cómo vas a meter fotografía con salud? Y la idea es que van a analizar fotografías que tengan que ver con diferentes aspectos de salud, pero desde un punto de vista social. Entonces ahí van a tener visiones completamente diferentes pues desde su crianza también. Porque bueno, aquí hay hay algunos estados que son mineros, por ejemplo, y que la minería es parte como de la cultura de ese estado. Y algunas de las fotos que tenemos son pues de mineros, o sea, como de trabajadores de minerías y así. Y puede ser que alguien que es de otra región, por ejemplo, aquí en Jalisco, que no hay tanta minería, al menos no culturalmente hablando, y que van a ver esa foto como algo muy ajeno. Pero las personas que son de San Luis Potosí o de Guanajuato o así, lo ven como algo muy propio. Entonces, si lo ven dentro del mismo país, lo vemos como algo diferente. Y ya que lo vean con alguien de otro país, ya va a ser algo muy enriquecedor. Y es lo que yo creo que se están llevando mucho, que sí se dan cuenta de cómo vemos cuestiones de salud incluso, y cómo el pasado que trabajamos con cosas de la pandemia, se dieron cuenta de cómo se vivió la pandemia súper diferente aquí en México a cómo la vivieron en España. Y, o sea, el cómo incluso fue en las ciudades grandes aquí y en las ciudades chicas de sí hubo mucho más, fue mucho más restrictivo. Por ejemplo, aquí yo estoy en Guadalajara y aquí fue muy restrictivo, o sea, la calle estaba vacía. Y ese tipo de cosas los van viendo porque no se enteran de cómo son las situaciones hasta que las platican con sus pares. Si no, si lo ven en internet, lo ven como algo muy ajeno. Y, y me gusta esa posibilidad que tienen como de poder verlo con alguien que pues es su par, porque son estudiantes, están teniendo los mismos problemas y problemas diferentes y todo al mismo tiempo. Es algo que creo que se llevan muy bien. Y en cuanto a lo que decíamos del desarrollo de habilidades también, sí es una habilidad profesional el poder hacer una colaboración. O sea, el ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita, que nosotros desde nuestro ámbito profesional estamos haciendo este tipo pues de reunión pues sí, de colaboración entre profesionistas y que ellos pueden llevar ese mismo tipo de experiencia sin tener que llegar a ser profesionales todavía. Entonces a mí se me hace que sí les sirve. Y sí, también lo de usar softwares especializados que son, o sea, no todo puede ser WhatsApp. Creo que eso también les va a ayudar a empezarse a familiarizar con eso. Eh, a ver, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han mencionado y solamente para agregar, sí, definitivamente, yo lo que he visto en los chicos es que lo mayor que se llevan o lo mejor que se llevan es justo es el espíritu del COIL, ¿no? Que es la colaboración y el intercambio, ¿no? Tanto a nivel humano como a nivel académico, ¿no? Porque en realidad son esas dos cosas que están ahí en juego, ¿no? En tal caso, una es el pretexto de la otra o viceversa. Pero es eso, ¿no? Básicamente, y bueno, ahí estabas mencionando, Sara, sobre ciertos, ¿cómo llamarlo? Valores, ¿no? Que tienen en México, que también son muy similares, probablemente acá en el Perú, y claro, y que se contrasten con lugares muy diferentes como, por ejemplo, España, ¿no? Con Europa, siempre está bueno en realidad, ¿no? Para abrir un poquito el mundo, ¿no? Para quienes todavía no han tenido la experiencia, ¿no? Porque siempre hay chicos que ya han viajado, ¿no? Pero no es el caso de todos, ¿no? O en tal caso, bueno, están intercambiando en un ámbito diferente que es el académico, ¿no? Porque otra cosa es irte de viaje y de turismo, digamos, que obviamente también te enriquece bastante, pero estar en esta situación en un ambiente académico y plantear cierto trabajo, ¿no? Con ciertas reglas, ciertos parámetros y que se ponen en juego muchas habilidades sociales, ¿no? Al final, porque es eso, ¿no? Porque si no está eso, lo demás no fluye, así de simple, ¿no? Así que no, en resumen, yo creo que eso es lo mayor, ¿no? El intercambio que hay a nivel tanto personal como a nivel académico, ¿no? Que están ahí, al final terminan ahí en como quien dice, una simbiosis, ¿no? Se están alimentando mutuamente, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Que es lo que yo siento que más se llevan los alumnos, ¿no? En una experiencia como el COIL.
Me parece muy interesante todo lo que habéis dicho y yo creo que nada más que añadir sobre lo que habéis dicho, pero sí una cosilla que a mí me llamó mucho la atención en uno de los COIL que hice con Amasilis, que lo que buscábamos eran aficiones. Y ahí hubo una cosa que nos sorprendió. Habéis hablado de las diferencias. Pues una de las cosas que los alumnos luego hablaban en la reflexión y que a mí también me dio que pensar es que una de las cosas que ellos se dieran cuenta es que no eran tan distintos los alumnos, por ejemplo, de Venezuela y los alumnos de España a la hora de hablar de aficiones, porque tenían que fotografiar según la afición o un tema que les interesara, estábamos buscando realmente, ¿no? Entonces algunos cogieron la música, otros temas de ecología, otros porque queríamos que vieran eso y nosotras pensábamos efectivamente más en diferencias y puede que al final lo que comentaron algunos era que no eran tan diferentes como ellos pensaban, ¿no? Entonces eso también yo creo que es interesante por añadir así algo más. Y si os parece, para no seguirnos extendiendo, porque vamos así un poco más de tiempo, si os parece, podemos hablar también un poco desde el punto de vista institucional. Es decir, con respecto a nuestras instituciones, en este caso estamos todos ligados a alguna universidad, desde nuestras universidades, si hay interés en que se realicen los COIL, por qué creemos que sí o que no hay este interés en realizar los COIL y también, por otro lado, si os sentís apoyados o si contáis con apoyo a la hora de realizar los COIL. Entonces, no sé si a lo mejor, digo yo, si querrá empezar Paco Suay un poco por su posición dentro de la universidad, ¿no? Que es Vale, pues coordinador de COIL. O sea, nosotros vamos a hablar de la experiencia profesional, pero tú sí. hablas más de la experiencia de institución, ¿no? Mm. Y además os puedo contar también en general, ¿no? Porque hay varios grupos COIL operando a nivel mundial. Hay grupos que estamos coordinadores de prácticamente todo el planeta. Hay gente también que está trabajando en grupos específicos, solamente habla hispana, gente que está desarrollando ahora grupos de coordinadores solamente para Europa. Y en general hay un apoyo muy importante en la mayoría de las universidades. O sea, el proyecto este empieza casi como de manera autónoma y sin apoyo en SUNY, en State University of New York, cuando ellos ven la necesidad de preparar bien a sus alumnos para competir en un mundo global y se dan cuenta que siendo una universidad pública no tienen los recursos ni sus alumnos tienen la capacidad, por ejemplo, de viajar tanto, de conocer otros países, pero los tienen que preparar para ese entorno de colaboración multinacional. Y entonces ellos empiezan, dan bastante apoyo, formación a sus docentes y eso se ha ido extendiendo como una mancha de aceite poco a poco y casi que de manera no institucional. O sea, los estados no están apoyando esto. Muy pocos gobiernos están haciendo una apuesta decidida por los COIL. La Comisión Europea, que invierte muchísimos recursos en temas de internacionalización y en la Universidad Europea y en el proyecto Erasmus, pues a los COIL no lo ha visto como algo principal, ¿vale? Lo tiene un poquito de lado, pero todas las universidades yo creo que estamos metiéndonos mucho en el proyecto COIL con el objetivo de que es una forma sencilla de internacionalizar el aula, de hacer que nuestro alumno sea más competente culturalmente, que sea más competente a nivel internacional, que se pueda enfrentar mejor a este mundo global. En el caso de las universidades CEU, el apoyo es mediante la formación y luego sí que es verdad que en el sistema nuestro de evaluación interna del profesorado da una serie de puntos, pero como lo da otro tipo de proyectos, entonces no hay un apoyo específico, pero hay universidades, por ejemplo, como el Tecnológico de Monterrey, que lo tenemos aquí representado, que sí que está apoyando muy fuertemente a sus docentes. Pero yo lo que percibo a nivel global es de que la mayoría de las universidades están insistiendo mucho en que el COIL se incorpore al currículum de muchas asignaturas, que el COIL se tenga en consideración, que los docentes inviertan tiempo y esfuerzo en poder hacer un COIL y se le está dando valor. Y yo creo que eso también es un poco el esfuerzo, más allá de si hay mucho equipo que apoye en la parte económica o en la parte tecnológica, pero yo creo que la mayoría de las universidades que visito, que conozco, con las que tengo relación o conozco a los coordinadores, en mayor o menor medida, todo el mundo
tiene claro que esto es un objetivo estratégico importante y que esto es una pata de las fundamentales en la internacionalización de una universidad. Sí, yo pienso, por ejemplo, yo me siento apoyada en la universidad. Eh, la gente de internacionalización, las veces que siempre he estado, que he participado en algún call, siempre están pendientes, profesora, que necesita, cualquier cosa, siempre lo he tenido, ese apoyo. Y evidentemente también pienso que a los gobiernos no creo tampoco que les interese mucho y que será una cuestión de las universidades si esto sigue adelante o no. Por lo demás, evidentemente no tenemos, como decía Paco, toda la estructura, la infraestructura que tienen en Monterrey. Yo me sorprendí cuando trabajé el semestre pasado con ellos. Fue algo verdaderamente, para mí era asombroso, porque como decíamos antes, uno trabaja mucho solo, ¿no? Busca la información uno, pero aquí tienes todo un sistema, todo un apoyo detrás que tú te sientes que está respaldado. Sobre todo en toda la parte tecnológica, la parte de evaluación, todo ese tipo de cosas. Pero pienso que esto va a ser un trabajo de las universidades, ¿no? Ni siquiera se me ocurre pensar que los gobiernos puedan interesarse en eso. Sí, Creo que sí. no han entendido o sí lo entendieron y no les conviene. No quisieron hacer nada. Y yo creo que No también quisieron hacer nada. es un trabajo muy importante del docente. Yo creo que de verdad, Exactamente. como ha calado, de verdad, como se ha introducido en las universidades, Sí, es a través del profesorado, porque es exacto. el que en primer lugar se ha dado cuenta de la importancia que puede tener esto para el desarrollo personal y profesional de los alumnos. Y el Sí, docente es el que está haciendo, insistiendo y colaborando y desarrollando los COIL, más allá de que la universidad pueda apoyar económicamente, técnicamente, con horas, como sea. Yo creo que es más el docente el que de verdad está haciendo la labor sí, y yo lo que percibo cuando asisto a congresos, a conferencias, es de que en muchos casos es la voluntad del profesor es la que está empujando de verdad los COIL hacia arriba. sí, Sí, claro, o sea, sí, el que nosotros como profes querramos hacer las cosas sí influye, porque acá con todo el apoyo que tenemos hay gente que no quiere y gente Mm. que también no puede, porque depende también de tu carga de trabajo, pero para mí sí ha sido algo que hace, o sea, para mí sí me facilita mucho el yo querer poder dedicar tiempo a lo que sería la colaboración, el poder hacer la gestión, por ejemplo, ahorita que lo estoy haciendo con Beatriz y poder estar teniendo estas conversaciones. Ahorita yo me estoy involucrando mucho, por ejemplo, estamos utilizando Discord y yo tengo la posibilidad de poder estarles contestando a los estudiantes, de poder estar como checando las cosas, porque no me tengo que preocupar por otras cosas. Y eso también, eso me ayuda. Porque sí, el trabajo que tenemos acá en el TEC de Monterrey para eso es impresionante. Tienen todo un grupo que se encarga de eso. Entonces tienen alguien que coordina. Tenemos una lista, yo creo, como de 100 colaboradores diferentes de todas las universidades. Entonces tú puedes checar la lista y decir, oye, me interesa trabajar con esto, con esto, con esto, con esto, y se pueden, o sea, es mucho más fácil que andar buscando en ese sentido. Y también se encargan de hacernos la página, o sea, de que tenemos reuniones y decimos, vamos a evaluar así, así, nos hacen las tablas, las rúbricas. Entonces tenemos alguien especializado en tecnología que es la que se encarga de esa parte. Alguien especializado incluso a veces en gestionar reuniones, grabar las sesiones, subir las sesiones. Alguien que se especializa en pedir permisos si es que necesitamos algún software en particular. Y eso sí ayuda mucho a que si se te ocurre algo, alguien te puede ayudar a gestionarlo. Especialmente yo que no tengo tanto tiempo en la universidad, tengo como 2 años y medio. Me ha hecho muy fácil poder hacer estas colaboraciones. O sea, esta colaboración yo la hice en mi segundo año. Y eso hace que sea mucho más sencillo que dicen, ay, bueno, es que no sé por dónde irme y es como, te vamos a apoyar y ayuda mucho. Digo, yo tengo toda la voluntad y me ha tocado trabajar con gente que tiene mucha voluntad de poder hacer la colaboración, pero sí hace mucho paro, hace mucha, te hace el favor que tu universidad te respalde y que te ayuden a llevar todo esto para que sea mucho más completo y que nos podamos dedicar a lo que queremos, que es
instruir a los estudiantes y poder como dedicarnos a la colaboración y que quizás los pormenores se les pueda encargar de hacer otra persona. Eso a mí sí siento completamente el apoyo de parte de mi institución. Bueno, y por mi lado sí, yo también sí me he sentido apoyado por parte de la Universidad de Lima, específicamente por el Departamento de Internacionalización. Estuvieron bastante pendientes, me escribían regularmente preguntándome si todo estaba bien, si es que necesitaba algo, ¿no? La Universidad de Lima, en general, en los últimos años ha estado entrando con más, o quiere entrar con más fuerza también a estos programas, ¿no? De COIL o de internacionalización en general, ¿no? Y sé que están pendientes de desarrollarlo más. Y bueno, por mi parte, como digo, a nivel de institución sí me sentí apoyado, no me sentí, digamos, abandonado, que estaba solo. Y bueno, yo también pienso que es un tema de las universidades, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso acá de, específicamente en el Perú, digamos. El que se realicen o no es un tema de universidades, obviamente las ganas del profesor también de querer hacerlo. En mi experiencia, bueno, yo tuve la suerte de hacerlo con Beatriz y que no tuvimos problema, o sea, hubo bastante trabajo y que bueno, eso es algo que ya hemos conversado, ¿no? Que hay bastante trabajo de por medio. Felizmente que con, digamos, ¿no? A nivel ya profesores, ¿no? Con Beatriz yo tuve una buena comunicación, ¿no? Nos tratamos de adaptar ahí a nuestros horarios, a la carga laboral también, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene. Y sí, eso, ¿no? En general, como resumen, yo también veo que es un tema a nivel universidad, a nivel docente, em, y que, bueno, va a depender de nosotros, ¿no? De que esto siga marchando, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? En tal caso, ya, hablando de algo más general. Eso, básicamente, ¿no? Pues muchas gracias. Yo por mi parte no voy a añadir nada más, puesto que tanto Paco como yo estamos en el CEU, en la misma institución, entonces creo que ya Paco ha dado la respuesta. Además, más desde el punto de vista institucional, él tiene en ese sentido una visión mucho más amplia de la que pueda tener yo, o sea que ya no adelanto, no digo nada más sobre eso. Y sí, ya para ir cerrando, ya la última pregunta, ya para finalizar, sería preguntaros y que fuéramos respondiendo, si os parece esta vez también todos, de uno en uno, si animaríamos a otros profesores a realizar un COIL y por qué. Y así ya sería un poco a modo de despedida que de cada uno de nosotros. Yo sí animaría, de hecho, lo he hecho. ¿Y por qué? Primero porque te conecta mucho más con los estudiantes y te acerca a ver los cambios que están ocurriendo en el mundo. A uno como profesor y a los muchachos. Por mi parte, yo también sí animaría a los docentes, ¿no? A los colegas a que participen por muchos motivos, ¿no? O sea, el intercambio, básicamente, que es lo que hemos estado hablando recurrentemente en toda esta sesión, ¿no? Tanto del mismo docente como de los alumnos, ¿no? Que siempre hay, siempre se gana, definitivamente, ¿no? Y bueno, es una experiencia diferente y también ver cómo en otras universidades trabajan, que también tú puedes sacar de ahí para tu experiencia, ¿no? O sea, qué es lo que tú tomas también, ¿no? Porque obviamente no es una posición pasiva, ¿no? Sino ahí es retroalimentación totalmente, ¿no? Constantemente, en tal caso. Y sí, bueno, sí, sí, yo sí animaría, ¿no? Yo creo que en resumen, es una experiencia enriquecedora que nos ayuda mucho, ¿no? A docentes y estudiantes también. Bueno, yo sin duda, o sea, es mi labor también como coordinador COIL animar a los profesores a que hagan una experiencia de este tipo. Pero yo creo que lo principal es de que cualquier profesor lo que queremos es lo mejor para nuestros estudiantes. Y lo mejor para nuestros estudiantes es prepararlos para el mundo laboral al que se van a enfrentar cuando finalicen en la universidad. Y en ese sentido, en esa preparación, el hecho de que aprendan de otras culturas, que aprendan de comunicarse con personas de diferentes países, en otros idiomas, que aprendan cómo es el mundo fuera de su propia universidad, de su propia ciudad o país,
yo creo que es algo muy importante que les va a ayudar a enfrentarse mejor el día de mañana a su futuro profesional. Y por supuesto que les va a ayudar a ser mejores personas. Entonces, el profesor, como queremos lo mejor para el alumno, sin ninguna duda. Y luego, como docente, pues fíjate, la oportunidad tan buena de conocer gente magnífica, profesores de otras universidades con los que poder colaborar también y estrechar lazos incluso de amistad, es algo muy bonito. O sea, yo he hecho amigos en Japón. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva también de lo que voy a llevarme yo como profesor, pues fíjate, te puedes llevar una colaboración muy bonita, pero también hasta amigos en ese sentido. O sea que sin ninguna duda, anímate y haz un coil. Sí, de mi parte, igual que como cuenta Masilis, yo ya lo he hecho de decirles a mis compañeros, así como que vamos, la verdad es que está increíble lo de la colaboración, yo les platico mucho ahí, de que ya empezamos la colaboración, estamos haciendo esto y aquello, y sí han visto como que les interesa, sí les interesa, se ha visto interés, nada más falta como ese empujoncito, especialmente porque justo eso, tenemos una mejor comunicación con nuestros estudiantes porque hacemos esto para los estudiantes. Y también, pues, el aprender mucho. Yo también he aprendido mucho de cómo evalúan o cómo incluso la visión que tienen hacia las clases en otras instituciones. Entonces, eso nos ayuda a aprender entre nosotros, porque al final, pues, digo, no sé cómo son sus departamentos, pero acá realmente cada quien se mueve nada más con la gente de su departamento y es raro que conozcas gente fuera por ejemplo, yo de salud. Y con esto, en realidad, estoy aprendiendo no solo de profesores que no están en mi área, sino no están ni en mi país, ni en mi institución, y realmente ha sido muy enriquecedor para mí, nada más en estas dos experiencias. Entonces, sí, yo siempre animo a profes a que intenten hacer el COIL. Y especialmente, digo, hablando de nuestra institución, que tenemos tanto apoyo de parte de ellos, está increíble aprovechar ese apoyo. Sí. Parece que había algún problema de sonido, pero no sé si ahora parece que ya está solucionado, a lo mejor. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, suena bien. Creo que faltaba yo en este caso. Bueno, pues nada, simplemente decir que sí, que yo también, que sin duda animaría. Yo, de hecho, pues eso, desde que empecé, desde que hice el primero todos los años, he ido haciendo uno o dos. Yo diría incluso que es adictivo, ¿no? Este tema de los coils. Sí, Es un poco que cuando terminas dices, uy, qué trabajo, qué horror. Pero luego se te olvida y vuelves otra vez a por el sí, siguiente enseguida. Y yo creo que efectivamente es una ganancia para los alumnos, o sea, y efectivamente al final si somos profesores buscamos también de alguna manera, ¿no? El bien de los alumnos y también lo veo una oportunidad, lo veo una oportunidad también para nosotros para salir de nuestra zona de confort, que también es un reto y es necesario. Lo veo también una oportunidad de hacer algo diferente. Porque además cada COIL es diferente y te obliga a pensar y a actuar de otra manera y demás. Lo veo una oportunidad porque te conecta con otras realidades. Lo veo también una oportunidad porque, como bien decía Masilis, conectas con los alumnos de otra manera, pero también vas a conectar también con ellos, entonces es una oportunidad. Y también lo veo una oportunidad porque conectas con otros profesores. Entonces, bueno, pues también, pues eso, estableces ahí una relación que la verdad es que suele ser muy interesante. Entonces, efectivamente, como Paco, si alguien nos está oyendo, yo claro que le animo a hacer un coil, sin dudarlo. De hecho, yo creo que quien hace uno vuelve a por el siguiente, no se queda solo en uno. O sea que Eso es así. verdad, ¿eh? El que hace un coil suele repetir. Es raro que hagas una experiencia coil y digas que no quieres repetir. Al contrario, la gente se engancha. sí. Ujú, ujú. Pues si no queréis añadir nada más, pues sería sobre todo ahora mismo daros las gracias a todos por participar en esta sesión plenaria. Bueno, pues en este caso, bueno, Sara Ratkovich, que junto conmigo hemos preparado la sesión, a Masilis González, muchísimas gracias, Dante Gracias, Pineda, muchas gracias, gracias, Marco Suárez, muchísimas gracias. Gracias a todos Gracias. Muchas y gracias. pues quién sabe si igual. gracias por la invitación. Exacto, gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Placer, Por placer habernos este invitado. participar. Pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por todas vuestras experiencias que habéis querido compartir. Gracias.